la puerta de las ovejas un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo del estanque agitando el agua. Y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. ¿Por qué quería relacionarlo con este versículo? Si bien en Mateo Jesús nos da indicaciones precisas, o sea, a sus discípulos, Jesús le da indicaciones precisas a los discípulos de Jesús, o sea, a la iglesia, a los que seguimos a Jesús, le da indicaciones muy precisas. Yo no escucho ningún amén y no sé si están entendiendo que todos somos discípulos de Jesús, ¿sí? No nos hace falta un título ni una etiqueta que diga discípulo. Somos seguidores de Jesús, seguimos sus pisadas, su enseñanza, seguimos sus acciones. Somos discípulos de Jesús. Por eso Él le daba indicaciones precisas a sus discípulos y les decía que vayan y que prediquen y que lleguen el reino de los cielos, que lo lleven a las casas de paz, que golpeen las manos, que hagan un llamado y que digan que el reino de los cielos se ha acercado. También les dice, primeramente en esta instancia les habla y les dice, vayan primero por aquellos que creen, por aquellos que han creído y que están apartados, por aquellos que creen pero que están fríos. Vayan por aquellos primeros que están medios todavía dudando o se han quedado en su casa porque están cansados, trabajan demasiado y hoy se olvidan de las cosas de Dios. Vayan primero por esos, porque esos ya han creído, ya lo han conocido. Por eso los enviaba ahí. Entonces, ¿por qué Jesús dice, de gracia recibiste? Vamos desde la enseñanza que venimos tomando, que la gracia es algo gratis, ¿sí? Es algo que ha venido a nosotros. Significa eso, gratis. No nos costó nada, a ninguno. Nadie pagó ni un peso por la gracia de Dios. Nadie pagó un centavo. Y si quisieras hacerlo, no podrías. No podrías hacer nada para tener la gracia de Dios. Ya la recibiste. Por cuanto has recibido a Jesús en tu corazón y creíste, tenés la gracia de Dios para todas las cosas. Por lo tanto, así también la vas a dar. El reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. ¿A quiénes los mandaba primero a llevar esta palabra? Aquellos que se habían dispersado. Acá en la Biblia venían de estar dispersados por todos lados los hijos de Dios, por cuanto habían hecho cosas. Entonces los mandaba Jesús a que los busquen. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos a alguien a quien buscar, ¿sí? A veces lo tenemos en la misma casa, a los que tenemos que buscar. Pero otras veces son personas que están cerca tuyo y vos sabés que creen en Dios. Vos sabés que hay algo que late en ellos, que tienen fe. A esos tenemos que ir. Y la historia que los quiero llevar para relacionarlos, que es la historia de este paralítico que es sano, Jesús deja claro, primeramente cuando los manda a predicar y a buscar a todas esas personas, deja bien claro qué han recibido de gracia. Dice, de gracia recibieron, de gracia andar. Pero si vamos arriba y ustedes leen después anteriormente, lo que
Jesús le había delegado a todos sus discípulos, en este caso eran 12 que él tenía ahí apartaditos, pero Jesús le delegó autoridad. Entonces le decía, ya tienen la autoridad, ya la han recibido, ya no tienen nada de qué temer. Ya pueden ir y entrar en esos lugares. Pueden sanar a esos enfermos, pueden limpiar a esos leprosos. Entonces, este es el tiempo donde nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, pero con fe. La autoridad de Dios ya me ha sido dada por gracia. Me puedo mover con autoridad. Ya no necesito estar cerquita del pastor para poder ir a hacer una casa de paz, por cuanto ya hemos crecido, ya hemos comido alimento, ¿sí? Primero nos dieron de beber leche, mucho tiempo. A nosotros nos dieron de beber leche 9 años. Y nos empezaron a dar alimento sólido mediante la escuela de vida, mediante primeramente el ABC, ¿no es cierto? Que empezamos, después pasamos a nivel 1, después pasamos a nivel 2. Hay chicos que ya están en mentores. Ese es por la pura gracia de Dios. Pero ¿por qué Dios nos instruye en su palabra y en la Biblia? ¿Por qué será? No nos da todo eso para que tengamos mero conocimiento o información. No, Dios da a conocer su palabra para que nosotros tengamos un cambio de vida. Un cambio de vida. Si esto no cambia tu vida, yo no sé si habrá algo que la pueda cambiar. Y si vos estás acá, seguramente es porque necesitas cambiar algo hoy. Algo. Muchas cosas podés estar guiados bien y encaminados bien, pero hay cosas que tienen que cambiar. Y la única forma de cambiar tu vida es esta. Leyendo, instruyéndote, preparándote en la escuela de vida, ofreciendo tu casa. Yo quiero una casa de paz. Yo estoy hace tantos años en la iglesia, necesito dar mi espacio, ya mi living está dispuesto, mi comedor está dispuesto para que hagas célula. Háblale a tu líder, necesitan de vos. Todos necesitamos de todos, ¿sí? No podemos hacer solo esta tarea. Jesús, siendo Jesús, preparó a 12 y esos 12 prepararon a más y así se fueron multiplicando. Era porque había una necesidad de trabajar y hacerlo juntos. La iglesia necesita trabajar juntos y necesita crecer juntos. Amén. Amén. A esto nos lleva Dios, a prepararnos para hacer la tarea que Él ya la dijo, ya la dejó firmada, mediante todas las cosas. Entonces nos preparamos para eso, nos preparamos para tener un cambio de vida. Y cuando nuestra vida cambia, empieza con revelaciones nuevas, empieza con una visión nueva como la gracia que no conocíamos. 9 años acá comiendo de la palabra de Dios y yo pensaba que estaba súper llena de Dios y pensaba que podía hacer muchas cosas, pero cuando llegó la enseñanza de la gracia de Dios, algo en mis ojos se abrió y algo en mí empezó a arder y mis pies se empezaron a mover y a las noches cuando duermo puedo estar orando por personas que todavía no sé por qué. Pero después me doy cuenta, pasado las semanas, ¿por qué? Porque son personas que también están ardiendo en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios busca conexiones con otras personas que estén en el Espíritu de Dios. Y vos no sabés por qué y empezás a orar. Oh, Ratanamasayabarabasia. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, orá por esa persona. Y vos la pones con nombre y con apellido. Y abrí los ojos a la madrugada y mirás por la ventana y decís, estoy loca, estoy loca. Pero así nos dicen afuera. Locura es para los de afuera, locura. Locura para el que no conoce, pero para nosotros es poder de Dios.
poder de Dios para transformar vidas, primeramente la tuya y así de los que vienen, de los que duermen en tu casa, en la habitación, que son tus hijos, para los que están al lado de tu casa, tus vecinos, aquellos que están siendo visitados. Yo le compro huevo a mi vecina, huevos caseros, y ella vino su mamá de Jujuy a visitarla y es una mujer grande, y Miguel me dice, ahí está la señora si querés saludarla, porque a él le cuesta tener conversación con las personas. Y salgo yo con mi delantal lleno de harina y le digo, hola vecina, le digo, ¿necesita algo? ¿Está su hija? Y me dice, no, se ha ido a trabajar y estas personas buscan y yo no sé qué hacer. Y yo le digo, no te haga problema, vecina, yo la atiendo. Y les di la información que necesitaban y les dije que vengan más tarde. Y yo dije, Señor, esto es poder de Dios. Vecina, usted va a la iglesia. Con mi hija a veces me dice. Bueno, le digo, yo la invito, le digo, para que este tiempo que esté paseando aquí en Gallego, usted pueda irse llena de la palabra de Dios. Y eso es lo que te hace la palabra de Dios, poder de Dios para poder hablarle a cualquiera, aunque ni conozcas la cara, poder de Dios para orar a distancia. Y así le está pasando a las mismas personas que van a la célula, les pasa a los que estamos haciendo Casa de Paz. Hay un testimonio fresquito, el fin de semana, era el sábado, y dice una persona de la célula, mi amiga me está pidiendo oración porque se ha ido a Bolivia a cuidar a su mamá es muy grande. Y me mandan un video muy tierno donde la abuelita pedía en el hospital que por favor la bauticen. Y decía en el mensaje que la abuela se le llenaban los ojos de lágrimas y decía, bautícenme, pónganme en una silla y llévenme. ¿Por qué me hacen esto? Bautícenme, yo me quiero bautizar. Y era Pascua el otro día. Y este mensaje le llegaba y le decía, vos dame un consejo. ¿Y qué le decía esta persona? Y esta persona me preguntaba a mí, las dos coincidíamos, Señor, en el nombre de Jesús. Le decíamos, yo le decía a ella le mandaba a la amiga y le decía que la lleven ya a bautizarla, que busquen un pastor, que venga, que abra la ducha, que la ponga abajo, pero que reciba a Cristo, que reciba a Cristo. Eso es nueva vida, no importa la edad que tengas, tenés que recibir a Cristo, tenés que dar a conocer a Cristo, aquel que ha llegado a tu vida. Ya tenés toda la autoridad para ir y hablar, para sanar, dice la palabra de Dios, para limpiar al que está leproso. Leproso es una enfermedad, cualquiera fuera, vos tenés autoridad para hacerlo. Y al otro día mandan nuevamente el video, la habían llevado a la abuela a bautizar y la levantaban dos servidores y la metían en un río, todo oscuro, lleno de barro, pero ahí estaban bautizando los pastores y había mucha gente y estaban con su vestimenta originaria de ellos, todo de Bolivia. Y yo miraba el video y lloraba porque entre que vemos que sacan a la abuelita, todo, y la abuelita lloraba. Pero esa persona recibió a Cristo y tuvo que haber un intermediario de acá que había comido de la palabra de Dios, que está fluyendo y ardiendo en la palabra de Dios, para que la guíe y le diga, llévala, que la bauticen, llévala. Sin embargo, al otro día también volvía en los videos y decía, la abuelita falleció. La abuelita falleció, pero se fue con Cristo. Así dice la palabra de Dios. Así que aquel que deja el cuerpo de carne automáticamente está en la presencia de Dios. Entonces yo digo, gloria a Dios, porque gracias a personas que han conocido de Dios y que conocen la verdad, que sus ojos ahora pueden ver, hay otros que se van con Cristo. En el nombre de Jesús, eso es maravilloso y eso es lo que está haciendo la gracia en esta casa, en este tiempo. Está haciendo que ardan. Los niños arden, los niños toman la Santa Cena en la enseñanza de la escuelita con todos los profes que dan de su tiempo, que bailan, que saltan y hacen todo. Y los niños arden, los niños están recibiendo lo que ha descendido en esta casa.
Los jóvenes están ardiendo por hablar de la gracia de Dios y se mueven con total autoridad y hablan sin bozales. Y dicen claramente, si querés que tu vida cambie, conoce a un Cristo que está vivo. Un Cristo que se mueve, un Cristo que oye, un Cristo que responde. Vení, conocelo. Y ellos vienen con amigos y ellos vienen con parejas de novio. Ellos hablan. Y ese es el ardor que está pasando. Estamos en un tiempo de gracia, iglesia. Estamos en un tiempo de gracia. Y la gracia fluye no de uno, fluye de un cuerpo que cree, fluye de todo junto. Hay un fluir, hay un mover. Acá dice la palabra de Dios que había un estanque. Mire lo que dice, cerca de las puertas de las ovejas. Nosotros sabemos que tuvimos un cordero inmolado, santo, puro, sin pecado, sin manchas. Y sin ese cordero no hubiésemos recibido la gracia. Pero la palabra Betesda significa gracia. Gracia. La palabra Betesda, que es estanque de Betesda, significa gracia. Casa de gracia. Casa de misericordia. Dios está poniendo un sello en nuestra casa. Casa de gracia, casa de misericordia. Para el que cree, la gracia de Dios fluye de él. Y cuando algo fluye, se mueve, salpica. Y no va a haber lugar donde ustedes estén que no vaya a salpicar la gracia que están a ustedes, que es la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que había, dice, una multitud de enfermos. Una multitud. Había ciegos, personas que no veían. Jesús sanó a ciegos en varias ocasiones. Nosotros tenemos muchos ciegos por sanar. Muchos ciegos por sanar. Estamos hablando de personas que quieren ser sanas, como esta que está acá, el ejemplo de la Biblia. Muchas personas que quieren ser sanas, pero están ciegas. Están ciegas, no pueden recibir, no pueden buscar lo correcto porque andan así, a penumbra. Miren, acá esto era una costumbre, la gente estaba ahí amontonada esperando que el agua se agite. Era una costumbre de un lugar. Esta ciudad está llena de malas costumbres. Malas costumbres. Sin embargo, nosotros no estamos para acusar, estamos para ir y darle vista a esos ciegos. ¿Sabías que hay personas que quieren ser felices y no pueden? Matrimonios que no pueden ser felices. Tienen casa, tienen hijos sanos, están sanos, saben trabajar. Y cuando el trabajo afloja, tienen dos manos pero súper dotadas que saben hacer panes, que saben hacer cosas para traer el alimento a la mesa. Sin embargo, no pueden ser felices. Todavía no pueden ver. Hay una ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual en esta ciudad. La ciudad es grande. Así nos decía la palabra el otro día. La ciudad era grande. Pablo temblaba a la hora de ir a predicar. Pero hoy nosotros estamos llenos de gracia. No vamos a temblar, no va a temblar tu mano para ir y llevar palabra de Dios que sea luz a donde entre, luz para que las personas puedan ser felices, luz para que las personas puedan salir de cierta enfermedad sin buscar al curandero, sin buscar a la hierba que si la juntás 3 hierbas juntas, las dejás en un pote tantos días, te las pasás tantos días, esos dolores se van a ir de tu cuerpo. ¿Sabes que las personas pueden ser sanas si nosotros nos movemos, vamos, predicamos y hablamos? Pueden ser sanas sin caer en el estado que están de ceguera,
en ninguna maldición. Porque hay personas hasta en lo virtual, nos contaban los pastores, que ellos ya han tenido testimonios que le han dicho, hasta en lo virtual que las engañan, para sanarlos, para hacer algo que ellos necesiten a cambio de dinero. Hay personas que están ciegas y necesitan de los hijos de Dios que ya tienen esa gracia, que están llenos de esa gracia. No sé si acá hay alguno, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no nuestro espíritu no ardería de esta manera. No ardería de esta manera. En el estanque no había poder. El estanque se movía y aquel que tocaba el agua, ahora, ese era un estanque. Y decía que una vez al año se agitaba. Ahora, nosotros no somos un estanque. Nosotros ahora somos un río. Somos un río que crece continuamente, que se transforma en mar, en océano poderoso, y de eso fluye, y todo lo que toca cobra vida, y todo lo que estaba muerto empieza a reverdecer. Así dice la palabra de Dios. Estamos en otro tiempo. Tenés que saber que no necesitas estar esperando el milagrito que anda por ahí que alguno no pescó. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. Y los milagros están listos para vos. Los milagros están listos para vos. Hay un trabajo que está ardiendo ahí para que vos lo tomes. Pero ¿sabés qué? Tenés que apropiarte de la gracia. Tiene que fluir esa gracia. Tenés que arder en la gracia. Caminar con la gracia de Dios. Todo eso empieza a pasar cuando hay personas que creen en el nombre de Jesús. Así empiezan los milagros. Los milagros comienzan con tu primer paso de fe. No van a suceder porque sí. Vos tenés que dar ese paso de fe, saber quién sos, cómo estás parado, qué tenés que hacer. Así dice la palabra de Dios. Había ciegos hoy podemos decir espirituales. Había cojos. Dice enfermos de todas clases, cojos. Señor, acá vengo a limpiar, pero mañana me duele el pie y no vengo más. O sea, todo depende de mi cojera, todo depende de aquello que yo ando a los saltitos ahí. Ando una semana saltando y estoy re bien, porque nada me falta, porque no tengo complicaciones, porque no discutí con mi esposo, por lo tanto mi cojera no se nota y puedo fluir y servir y hacer. Pero cuando mi cojera empezó a darme otros tironcitos y ya no es una cojera, te tiró el nervio ciático. Y en eso empezás con tus problemas femeninos y estás en tus días y viene el dolor de cabeza y la jaqueca y todo, listo. El cojo ya no es cojo, sino que ya quedó ahí tirado. Es así. Nos pasa a todos, no es que es un ejemplo para los demás. Yo hablo también por lo que nos pasa. Cojos. Aquellos que arrancan y caen. Arranco y caen. Arranco y caen. ¿Arranca o no arranca? Bujía Jesús. Eso está lleno, afuera y adentro. Pero yo digo, si nosotros que estamos adentro estamos cojeando, ¿cómo vamos a ir a buscar a los que están cojos afuera o a los que están llegando, a los nuevos, que tienen, ¿no es cierto?, sus luchas? Pero un hijo de Dios que está lleno de la gracia de Dios, cuando viene la cojera en el nombre de Jesús y la pierna la enderezo y me muevo y camino recto mirando hacia adelante. No miro mi situación a pesar de, siempre nos hablan de eso, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que estés viviendo. Y que no son cosas pequeñas, son cosas graves, son válidas. Pero a pesar de eso, tenemos que ir como hijos de Dios a buscar a estas personas cojas. ¿Para qué? Para poder llegar al paralítico. Este paralítico, Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano? Y le preguntó, ¿quiere? Porque nosotros vamos a ir
y vamos a querer sanar a personas que no quieren ser sanas. La pastora siempre nos decía eso. A ella le ha pasado estar haciendo una casa de paz, visitarla, insistir y la persona no quería ser sana. Por eso Jesús también es muy respetuoso. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Puso una excusa automáticamente. Hay personas afuera que jamás han caminado. Nosotros éramos uno de esos. 40 años y no avanzábamos. Literalmente éramos paralíticos. No avanzábamos hacia ninguna parte, estancados. Paralíticos, 40 años paralíticos. 40 años en una ciudad que ¿cuántos habitantes tenemos? Y no hubo alguien que antes de los 40 años pueda venir a predicarnos. Pero gracias a Dios hay personas que todavía permanecen, que creen en el poder de Dios para salvar almas. Y llegaron personas a ofrecernos célula, casa de paz primeramente. Y pudieron entrar a casa y pudieron establecer el reino de Dios en casa. Y eso fue maravilloso. En ese tiempo empezamos en un proceso donde una persona paralítica que nunca ha caminado debe tener todos sus músculos atrofiados. Bueno, así estábamos nosotros, teníamos los músculos de la mente, del cuerpo, del corazón, todo atrofiado. Por más que nuestras fuerzas querían salir y cambiar, no podíamos, solo era imposible. Pero tuvo que llegar el reino de Dios a establecerse a nuestra casa. Y esas personas que establecieron el reino de Dios fueron porque de gracia ellos recibieron. Y así se dispusieron, a pesar de todo lo que ellos pueden estar pasando, poder llevar la palabra de Dios. Y hubo paralíticos que se levantaron y tenían 40 años. Y voy a decir, personas de 40 años. Señor, dame jóvenes. Pero hay personas de 40 años que tienen ganas de vivir. Que tienen ganas de vivir. Y si tienen ganas de vivir, llega Dios, sopla vida y se multiplican esas ganas de vivir. No sé de dónde salen fuerzas. No sé de dónde sale dinero, no sé de dónde salen palabras, yo no sé de dónde, pero que nuestra vida cambió. Mi casa cambió, fue reformada, mi matrimonio fue edificado nuevamente, sanado, parte por parte que estaba dañada. Mis hijos fueron nuevamente reconstruidos y vuelven a ser hermanos. Y sobre todo, el reino de Dios se estableció con mucha paz, a pesar de lo que podamos estar pasando en este tiempo. La paz de Dios se establece y no se mueve. Tu trabajo va a variar, hoy vas a tener mucho, después menos, después al revés, viceversa. Todo va a ser variable, todo. El presidente hoy es uno, mañana es otro, el gobernador, hoy entregan 50 viviendas, mañana pueden ser 10, todo va a cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Una vez que la palabra de Dios llega a tu vida, se establece, hace, transforma, edifica y te manda a hacer lo mismo. Lo que de gracia recibiste, hoy tenés que darlo de gracias. No dice la palabra de Dios si queremos. No dice la palabra de Dios si estás descansado. No dice si estás sano. Dice que tenés que ir hoy a llevar lo que Dios te ha dado. Lo que Dios ha puesto en tu vida, hoy te tiene que arder la necesidad de llevárselo a alguien. Mientras que eso esté guardado, es un tesoro que está ahí. Vas a tener siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es como la parábola. Cuando tu boca se abre y se la llevas a una familia, se multiplicó.
cuando se vuelve a abrir la boca y llevas a alguien más, se multiplicó. Cuando esa familia a la vez abrió su boca y la llevó a otro vecino, multiplicación, 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 multiplicación. Cuando la palabra de Dios se mueve, es inevitable la multiplicación, es inevitable. Cuando de gracia empezás a dar, es inevitable que te multipliques, es inevitable que se rompa todo lo que estaba encadenado por años en tu vida, es inevitable. Se empiezan a romper cadenas, se empiezan a cortar maldiciones, empiezan a haber restauraciones, empieza a haber prosperidad. Todo viene de la gracia de Dios. Todo viene de la gracia de lo que recibiste. Si recibiste así, empezá a darlo y vas a ver cómo lo multiplicás. Y si has recibido un montón, salí a darlo. ¿Qué haces guardándotelo? ¿Hasta cuándo? Vamos a explotar. El Espíritu de Dios no te va a dejar dormir. El Espíritu de Dios no te va a dejar pegar un ojo, te va a levantar de madrugada. El Espíritu de Dios te va a despertar, te va a sacudir. El Espíritu de Dios no va a dejar que estés encerrado en los días fríos, en los días de lluvia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero salir, busco mi teléfono, a quién le hablo, a quién predico, a dónde busco, a dónde están esos cojos, a dónde están los enfermos, a dónde están los leprosos. Padre, guíame, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una iglesia que tiene que estar ardiendo. Hay una iglesia que tiene que estar ardiendo. Su corazón arde, si no, no estarían sentados los domingos después de la reunión en el ABC. No estarían sentados en el nivel 1. No estarían el día lunes. El día lunes, que es un día cargado de trabajo, que te levantás temprano y trabajás y tenés que planchar y limpiar todo lo que no hiciste. Sin embargo, estás ahí, estás atento, buscas tu cuaderno, mirás la hora, querés hacer algo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Padre, ahora quiero que hables, Señor, a los oídos de los que te creen, Señor, en el nombre de Jesús. Yo puedo sentir en el Espíritu ese ardor. Yo sé que está quemando, yo sé que está quemando. Hay personas que quieren estar acá y no pueden por cuestiones horarias de trabajo, de estudio, y tienen que estar ahí, pero no paran, no paran. Yo le estoy hablando a aquel que no sabe si hablar o no hablar, decir o no decir. Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo de la multiplicación. La gracia te hace multiplicar. Abrir tu boca te va a hacer multiplicar. Y estoy hablando no solo de almas, no solo de almas. Con las almas viene todo. Con las almas viene todo. Ya no somos un estanque, somos un río. Somos un río, somos un río, somos un río que crece, que crece, que crece, Señor. Somos manantial y ahí pasamos a ser océano poderoso, Señor. Por donde crucemos, por donde caminemos, donde abras tu boca, todo va a cobrar vida, todo va a cobrar vida. En el nombre de Jesús.